Bueno, pues muchas gracias, Ana, por estar con nosotros y nosotras esta mañana para contar un poco tu experiencia dentro del programa Potencia tus clases. Antes de empezar, siempre pregunto si pues puedes un poco contarnos sobre ti, tu situación, que dónde enseñas, escuela pública, academia, cole internacional, el idioma, la etapa y también un poco los años de experiencia dentro de la docencia. Vale, pues yo soy profesora de inglés de secundaria y llevo dando clases 7 años. 7 años. Antes de dar clase en institutos públicos, he trabajado en academias para ir cogiendo un poquito de experiencia de rodaje y he estado, pues te diría que otros 7 años más o menos también en ese tipo de formaciones. Súper. ¿Y cuál era tu forma de enseñar? ¿Cómo se planteaban tus clases antes de entrar dentro de Potencia? Pues bueno, seguía un poco la dinámica que seguimos muchos profesores, que es enseñar por destrezas, eh, haciendo más, no siempre lo que dice el libro, sino utilizando también otro tipo de metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje competencial, que es lo que estamos enseñando ahora por la LOMLOE. Pero sí, más o menos seguía las destrezas que nos pauta la ley y bueno, sí que es cierto que en parte me gusta, pero en parte veo que los chavales, pues lo que dices tú en muchas de tus formaciones, en charlas y demás, que los chavales aprenden ese vocabulario, aprenden esa gramática, la vomitan en el examen y luego no se acuerdan. Como que el inglés fuera una lengua muerta, que aprenden la teoría y aprenden a traducir como robots, aprenden a contestar ejercicios, aprenden a rellenar huecos, pero no entienden o no les transmitimos con la claridad que deberíamos o la metodología correcta, estamos enseñando una lengua y que todo lo que usamos, que incluso yo misma sigo aprendiendo todo el rato. El otro día vi una serie, salía, una serie, no, una entrevista a Gordon Ramsay y Ujú, decía al final, y Bob's your uncle. ujú. Estaba diciendo que como que algo ya estaba terminado, ¿no? Sí, Pero se dice así en inglés de modo informal. Entonces se trata un poco de encontrar el equilibrio entre, desde mi punto de vista al menos, entre lo que es el inglés formal, el inglés de los libros y luego el inglés real, el que se utiliza en el día a día. No sé si a ti te pasa también en francés, pero mi batalla un poco es esta, ¿no? No solamente enseñar los dichos, los refranes, los compound verbs, los phrasal verbs, todo lo que se supone que debo y lo que yo sé que en realidad se utilizan. sí, sí, sí. Y yo a Hay veces... arroyo, ¿no? Que te he soltado. No, 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 pero muy, muy buena, la verdad, muy buena reflexión, porque incluso yo siendo nativa francesa, am, mi hermano muchas veces me dice, hablas como en los años 2000, como que mis Sí, ¿no? expresiones y mi forma de hablar, porque claro, yo me fui de Porque Francia, ya no vives ahí, digamos, no sí, te sí, sabes sí, 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 las hace cosas que 20 se dicen años. ahora. Claro, 20 años este año, que digo, todavía me quedan 2 años para decir, he vivido más en Francia que fuera, sí, pero porque claro, no estoy escuchando un poco según qué expresiones y hay cosas que le tengo que decir, ¿eso qué significa? Y siempre me dice, pero es que tú estás hablando en Francia de los años 2000 porque hay expresiones de los jóvenes, o bueno, ya no tan jóvenes, pero sí. que yo ya no, como no estoy ahí siempre escuchando, pues no, no las conozco. Muy, muy buen análisis. Sí, sí, y me encanta lo que dices de la lengua muerta, ¿sabes? Como si fuese latín. Exacto. Parece que a veces enseñamos latín y no es algo que es orgánico, que está vivo. Yo intento, lo que pasa que no siempre me ha tocado dar clase de inglés bilingüe, pero Mm, porque el inglés bilingüe no porque sea mejor, es que tiene 5 horas de inglés a la semana, que es así, maravilloso. Y sí, aunque una hora la tenga para el assistant, tengo 4 grandes horas para mí, para dar sí, clase. sí, sí, Puedo sí. leer mucho más y puedo hacer muchísimas más cosas, Ujú. pero está ese problema también. ¿Y te acuerdas de cómo conociste el programa Potencia, tus clases? Pues mira, yo creo que en torno al año 3, al verano del año 3, empecé a entrar allí en parada cardiorrespiratoria.
Es que hay un curso que te obligan a hacer cuando eres funcionario de carrera, cuando estás en prácticas, en el que un poco te cuentan lo que pienso que deberían contarte cuando empiezas a dar clase. Cuál es la estructura de un centro, qué hace cada uno, cuál es tu papel, tú como tutor, cuáles son tus funciones. Porque claro, tú te enfrentas con tanta ilusión y tanto cariño por tu trabajo, pero con tanta ignorancia feliz de quién eres y qué tienes que hacer en verdad. Entonces, es como, venga, te dan una patada y adentro, ¿no? Venga, sé creativo, enseña. Ahí está el aula y entras al aula y no hay nada y tú no sabes nada en realidad. Si conoces el inglés, es lo que has estudiado, claro, o la geografía o las matemáticas, pero nadie te enseña cómo hacer una planificación, cómo hacer distintos tipos de evaluación y, O bueno, pues relacionarte con las cómo llegar a los chavales. y las Pero claro, yo familias. pensaba, estoy preparada, ¿por qué no llego? Tengo niños con dificultades, también me di cuenta de que tenía que formarme en esas dificultades y cada año iba aprendiendo. Pues este año tengo un Tourette, venga, pues voy a hacer un curso de Tourette. Pues este año tengo altas capacidades, pues venga, otro curso y así poquito a poco. Pero eso tampoco me daba la formación que yo, Mm, no había, digamos, una formación única que me hiciera ser buena profe. Entonces ha sido un camino de llorar mucho haciendo algo que me gusta mucho, de mucho sufrimiento al final. sí. Y en el año 3 vi que yo creo que es como un rito, ¿cómo es en español? ¿No te pasa que te vienen las expresiones en inglés bien o Sí, en, sí, sí, en el dilas en idioma? inglés. Aquí Y tú somos enseñas como rite of passage, ¿sabes? Como un rito de pasaje sí, de, a la edad adulta del profesor, digamos. sí. Entonces, fue a partir de ese año que empecé a buscar muy activamente formaciones, pero no sobre cómo dar clase a un niño con unas dificultades o unas necesidades, sino cómo formarme yo para ser mejor docente. Y hice un máster, que me falta el TFM y un par de asignaturas. Empecé un máster de enseñanza del inglés como lengua extranjera, Mm, que en parte me formó, me puso un poco como en movimiento, no me dio tampoco un conocimiento muy grande distinto a lo que yo venía haciendo. Sí que me abrió los ojos en cuanto a distintos tipos de evaluación, a lo mejor, evaluación formativa, sumativa, que fíjate, yo no sabía tampoco nada de eso, de metodologías, de aprendizaje basado en proyectos, de otras cosas, pero ha sido más mi inquietud en formarme, que fue que te encontré a ti. mm. Por ejemplo, yo creo que ha sido de las formaciones más útiles que yo he hecho para mí. Sí, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué justamente que para ti hace que Potencia sea un programa de formación diferente a otros máster o otro tipo de formación? A ver, yo creo que Potencia te pone un espejo delante, te hace reflexionar sobre qué docente, qué tipo de docente eres y hacia dónde te quieres dirigir como docente. ¿Qué buscas? ¿Qué has hecho y qué puedes hacer? Te abre los ojos a cuestionarte qué haces y te ofrece herramientas, que es para mí lo más valioso, aparte de la reflexión también, ¿no? Las herramientas y creo que te hace pensar algo que hasta ahora nadie me había dicho, oye, Ana, es que tu instinto va bien, lo que tú piensas que debes hacer va bien. No Ujú, hay que hacer todo el libro, el libro de texto no es la ley eh, y no tienes que hacer al pie de la letra todo lo que dice la ley, la puedes hacer tuya, la puedes aprender, no aprender, sino con H, aprender y la puedes no cambiarla porque la ley es la ley, obvio, pero puedes aportar tu granito de arena y sentirte muy bien haciéndolo a tu sí. aire, ¿no? Ujú. ¿Has notado algunos cambios entonces en tus clases cuando has empezado a aplicar algunas de esas herramientas? Me gusta mucho todo lo que es la metodología de storytelling. A todos los chavales les encanta el salseo. De hecho, esta es la clave del éxito de las redes sociales. Entonces, creo que enseñar las cosas en clave de salseo es muy interesante para nosotros como profes, ¿no? Coger un vídeo de redes sociales
ponerlo en clase de TikTok o de Instagram, sobre todo TikTok, que los chavales están enganchadísimos y pasan horas. Yo tengo una hija de 17 años, está en primero de bachillerato y aunque no dedica todo el tiempo que le gustaría a ella, pero está muy enganchada, tú lo sabes, cómo están los chavales. Entonces, poner un vídeo y decir, qué ves ahí? Cuéntame la historia, qué historia hay detrás de lo que estás viendo, ¿no? Mm, mm. Sí, sí. El otro día vi un vídeo de un conductor que salvó a otro. Una mujer se quedó dormida en el coche por no sé, le dio algo, un ictus, no sé, algún tipo de tema que tuvo que se desmayó al volante. Entonces, esta persona que iba detrás lo vio y se salió como por el carril derecho, como si se fuera a incorporar a otro Mm, sitio, y al final se dio contra el coche que iba delante y bueno, él lo hizo como iba detrás sí, intentando no solucionar, pero estar sí, cerca, digamos. sí. Entonces hubo un pequeño accidente no muy grande, entonces no se sabe muy bien qué ha pasado. Pues ese tipo de situaciones que a lo mejor tú piensas una cosa, yo pienso otra, el compañero de al Mm, lado, pues sí, ¿qué estás viendo? Explícamelo, ¿no? sí, Eh, que no es el vocabulario del libro. mm, No sé si me explico. No es el vocabulario del tema uno de explícame las partes de la casa, sí, no. sí, sí. Es, venga, cuéntamelo, ¿qué está pasando? ¿Qué ves? Mm, Eso nos viene fenomenal. Las redes en eso nos vienen, bueno, y en muchas cosas, en verdad. sí. Y es verdad que, bueno, luego hay todo ese problema de las redes de la comparación y las horas que se pasan, pero yo puedo ver, yo tengo dos hijos adolescentes también de 16 y 14 ahora. O sea que estás en fase TikTok 100%. Totalmente, la musiquita no, la escucho ahí de lejos, digo, para ya no puedo más, pero lo que sí noto es que, bueno, es más mi hijo pequeño, que mi hijo mayor como que ya no se engancha tanto. Tiene un acento inglés muy bueno. Claro, es verdad. De tener esa exposición, digo, hombre, claro, es que nosotras en nuestra generación, es que yo era los DVDs que tenías que ir a la tienda a coger un Claro, claro. DVD y a veces tenías la versión original en el DVD o no. Sí. Era esto, no teníamos ese Esta acceso facilidad, ¿no? Sí, eso es. con Netflix, con todo de poder cambiar el idioma, pero es que además en Netflix puedes poner la velocidad, ¿sabes? A veces puedes poner por dos o puedes poner un poquito más lento Eso es. y estoy notando porque a veces me dice cosas en inglés y tal y digo, hombre, vaya acento que tienes y Sí. eso para mí también es algo positivo que al final tenemos tendencia como profes a criticar y como madres a criticar un poco las redes sociales, pero tienen también muchísimas cosas buenas. A ver, para mí como profe de idiomas, las redes como lenguaje visual, porque claro, mis referencias culturales llega un momento que cuando yo era más joven no tanto, pero ahora ya tengo 51 años y ya noto que mis referencias culturales los chavales ya no las conocen. Sí, Entonces, es como si los tópicos literarios fueran cambiando con sí, las épocas, pues el lenguaje visual y los tópicos culturales van cambiando también con la época. Entonces, para que resuene lo que yo les cuento, las redes me vienen genial porque son sus musiquitas, son su gente. Puedo hablar de Plex, de Aitana, que salseo, que están juntos. mm, Puedo hablar de Peldaños. O sea, son como, pues como los personajes de nuestra. O sea, estos niños no saben quién es Chanquete y su barco, sí, pero saben quiénes son toda esta gente que ellos ven, ¿no? Que son sí, como sus, no sé, como sus famosetes, digamos, ¿no? sí, sus referentes. Eso es. Es Es, una forma de llegar a los chavales, ¿no? A nivel de sí. temas, de lo que estamos comentando, de música, de... Venga, cuéntame qué ves. Y a nivel más personal, quiero decir sobre ti como docente, ¿qué ha cambiado? Porque muchas veces vemos, estamos obsesionadas con la parte de quiero llegar a mis alumnos, quiero hacer las cosas más fáciles para mis alumnos, Sí, sí. pero también hay, yo siempre digo, ahí, del otro lado también estamos nosotras y es importante que nos incluimos en ese proceso. ¿Has notado algún cambio para ti como A docente? ver, yo he decidido que también me ha costado llegar a este punto, he decidido que voy a ser yo misma dando mis clases.
que ser como yo soy también está bien, que yo no tengo que emular a nadie, no tengo que seguir a nadie. Yo puedo ser yo, puedo ser Ana Matilla y puedo dar mis clases a mi manera y yo sé que hay gente que es súper estricta y hay gente que es demasiado poco estricta, pero a mí mis chavales me dan abrazos por el pasillo, me vienen a contar sus cosillas, profe, me gusta no sé quién, Mm, o profe, choca, que saca un 8 en historia, venga, choca, ¿sabes? Entonces... Hay gente a la que este tipo de relación profe-alumno no le mm, gusta. Yo lo entiendo. Cada persona es que tienes que ser fiel a tu propia naturaleza, a quién eres tú. Si mm, tú eres súper estricto y pones partes por todo, pues tú eres así. mm, mm, Y tienes que ser así. mm. Pero el ser como tú eres, o sea, tu curso me ha reforzado la autoestima en el sentido de que me siento más libre para ser quien soy yo dentro del aula. Y me funciona muchísimo mejor. Sí, sí, sí. Tampoco soy colega, o sea, no voy de No. amiga. O sea, mi papel es como el del padre. Tú, como padre o madre, eres padre o madre, no Mm, eres un amigo. Pues mm, aquí en clase un poco igual, ¿no? mm. Pero el Pero sentirme libre de ser tú o ser yo, sí, yo noto que hay más confianza por sí. las dos partes. El alumnado te viene a contar sus cosas, tú también te sientes como más relajada y no tengo porque va a ser un caos las clases, tal, te sientes más relajada y poder hacer cosas y ver que los alumnos responden y que la clase no se te echa ahí siendo un fiasco o con problemas de comportamientos o ese tipo de cosas. Yo es lo que observo. Claro, es que si tú haces de la clase un lugar en el que ellos pueden contar, porque la clase de inglés se presta a hablar todo el rato, entonces, de hecho, yo noto que puedo ayudar mucho a los tutores porque les cuento muchas cosas, pues ha pasado esto, hemos hablado del otro, Mm, pues este niño me ha dicho tal, pues estoy preocupada, entonces hay una comunicación mucho más fluida hacia la tutoría y hacia poder atender a los chavales, mm. que al final es verdad que parece que solo damos clase de nuestra materia y también les acompañamos en el proceso de madurar y de ser personitas eh, En construcción, funcionales. sí. Para ir terminando, si tuvieras que decir una cosa a una profe que está mirando justamente ese video y que está dudando, ¿qué le dirías? Pues que la formación le va a ayudar a ganar confianza en sí misma y le va a ayudar a tener confianza en su propio proceso. Esto que se dice ahora tanto, ¿no? Confía en el proceso. Trust the Pues process. you trust the process. Pues sí, pues trust the process. Hay que confiar en uno mismo y en la propia habilidad para llegar a un camino que quizá no está andado por otros y a no tener miedo. A, incluso después de tu formación o de otras formaciones, no tener miedo a transitar tu propio camino, tu propia manera de entender la enseñanza y a tener siempre espíritu crítico y los ojos abiertos, como los tiene un niño, a ver todo con sorpresa al final a Mm, decir, mira, es una chorrada, pero hace años salió la tendencia de ordenar la casa de Maricondo así, y esta señora es asiática y es muy chiquitita y en ese momento yo estaba casada y mi exmarido pues es muy alto y ese modo de doblar a mí no me funcionaba, ¿no? Entonces ese poder decir, pues a mí el método famoso pues no me funciona porque esta señora es muy chiquitica y el doblado así, si tú sacas una camiseta de una persona de 2 metros y la extiendes, está arrugada como un higo. Entonces, mm. atreverse a decir, esto no funciona para mí o sí, eso, creo yo. Me encanta que sacas ese tema porque justamente Marie Kondo, después de tener hijos, dijo Dijo que otra. no podía, me encanta. No me encanta que esté sumida en el caos, ¿eh? Me encanta que admita que es muy difícil, que la vida no te da tiempo a ser tan guay. Sí, exacto, exacto. Y lo más importante, lo más importante. Así que muchísimas gracias, Ana, A ti, Ela. por tu testimonio.